Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con un análisis sobre Oath and Cook y Han Suba. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Engin Akyurek y Aslenborg se encuentran en la misma serie. El dúo protagonizará la serie llamada Old Money, la cual será transmitida en una plataforma digital. Uluk Bayraktar ocupará la silla del director y el guión del guión será escrito por Meri Kazemi. Se anunció que la serie llegará al público el próximo año. Embor interpretará al personaje Nihal en la serie de televisión y Akyurek interpretará al personaje Osman. La trama de la serie es la siguiente: gana el que pueda cambiar el juego. Por un lado, Osman, que surgió del punto cero de la vida, con pueblos muy duros y poderosos, y se volvió muy rico y exitoso. Por otro lado, Nihal, un administrador familiar marítimo rico y exitoso durante generaciones, un maestro de la diplomacia. Esta historia es la historia de la guerra entre el dinero viejo y el dinero nuevo, la historia del conflicto entre el poder y la razón y cómo dos personajes duros se enamoran. ¿Quién está en el reparto? El elenco de la serie incluye nombres como Engin Akyurek, Aslenborg, Dolunay Soysert, Ismail Demirci, Serken Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Sekerci, Sedefak, Zeynep Oymak, Arma Anouth y Ahmet Utlu. Con la expansión de las plataformas digitales, las series de televisión turcas se han vuelto más conocidas internacionalmente. Los proyectos que reúnen a estrellas como Engin Akyurek y Aslenborg despiertan una gran curiosidad tanto en el país como en el extranjero. Old Money, que pronto llegará al público, es una de las producciones a las que vale la pena prestar atención, tanto por su trama como por su reparto. Aquí están todos los detalles y expectativas sobre la serie. Engin Akyurek y Aslenborg, protagonistas de la serie de televisión Skipara, se encuentran entre los nombres más populares de la televisión turca. El encuentro en el mismo proyecto de estos dos actores, que ya consiguieron un gran número de seguidores con sus exitosas interpretaciones en diferentes diseños, aumenta el interés por la serie. Engin Akyurek interpreta a Osman, un personaje carismático y poderoso. Osman, que empezó su vida desde cero y llegó a la cima con determinación, es un líder de la nueva generación de riqueza. La interpretación exitosa de Akyurek de personajes tan fuertes es bastante atractiva para el público. Aslenborg aparecerá en la pantalla con el personaje de Nihal. Presentado como un experto en diplomacia y estrategia, Nihal es el administrador del régimen cultural y de riqueza tradicional heredado de la familia. La armonía de la actuación elegante e impresionante de Embor con este personaje agregará un dinamismo diferente a la serie. En el centro de la serie está el conflicto entre dinero viejo y dinero nuevo. Los mundos de Osman y Nihal son bastante diferentes entre sí, no solo en términos de su poder material sino también en los valores que representan. Osman es un personaje que superó decisiones difíciles y riesgos y adoptó una unidad de vida basada en la fuerza individual. El primer plano del poder y la voluntad en su mundo. Nihal, por otro lado, representa la riqueza y la tradición constantes provenientes de su familia. La diplomacia y la estrategia son sus mejores armas. El hecho de que estos dos fuertes personajes se enamoren de su competencia solidaria parece ser uno de los elementos más apasionantes de la serie. Veremos cómo el conflicto entre las diferentes visiones del mundo de dos personajes y cómo el poder y la mente pueden unirse en el flujo del amor. Uluk Bayraktar, conocido por sus exitosos proyectos, es el director de la serie. Se espera que Bayraktar, que ha dirigido maravillosas series de televisión como es el Karaday y Yerde, añada el mismo toque cinematográfico a este proyecto. La dirección de Bayraktar hará que su historia sea visualmente poderosa. Meri Kazemi, quien escribió el guión, es un nombre que se ha hecho un nombre con producciones populares como Kiral Kaskiask 101. El estilo de escritura de Azemi centrado en los personajes y lleno de diálogos agregará profundidad emocional a la serie Old Money. Especialmente la implementación exitosa de los temas del amor y el conflicto será uno de los elementos que harán que la serie se destaque. Además de los papeles principales, el reparto secundario de la serie también es bastante notable. Dolunay Soysert agregará una perspectiva diferente a la historia con la profundidad y experiencia de su personaje. Ismail Demirci puede gestionar el dinamismo de la historia dando vida a uno de los personajes masculinos fuertes. Serken Altunorak y Taro Emir Tekin pueden ofrecer actuaciones notables, especialmente en escenas de conflicto e intriga. Nombres como Selin Sekerci,
se de Fabkizei Nepoimak aumentarán la diversidad de personajes femeninos de la serie. Este gran elenco añade una profundidad multidimensional a la historia, permitiendo al espectador conectarse con cada personaje. Old Money en realidad presenta una historia que cuestiona los valores generales de las sociedades modernas. Mientras que el Dinero Viejo produce productos con resultados como tradición, cultura familiar e historia. El Dinero Nuevo representa el éxito individual, el coraje y el poder de tomar decisiones rápidas. El conflicto de estos dos centros de poder no solo presentará una historia de amor a la aplicación, sino que también creará un debate social. Cómo incorporar el dinero no solo como una herramienta material, sino también como un elemento de poder e identidad. La química de Gina Kurek y Aslenberg, el hecho de que el dúo haya estado involucrado en el mismo proyecto antes genera entusiasmo sobre cómo será la dinámica entre ellos. Con la dirección de Uluk Bayraktar, se espera que la serie ofrezca una calidad visual satisfactoria. Interés internacional, la transmisión en una plataforma digital hará que la serie esté disponible a escala global. El auge de las series de televisión turcas en el mercado internacional en los últimos años es una gran ventaja para Eskipara. Old Money es candidata a ser una de las series de televisión más comentadas del año con su sólido elenco, historia y talentoso equipo de producción. Es una producción que no debe perderse, especialmente para los fanáticos de Gina Kurek y Aslenberg. A medida que se acerca la fecha de emisión de la serie, se espera que surjan más detalles y expectativas de la audiencia. Old Money puede que en la época de la serie turca no solo fuera una historia de amor sino también un drama moderno que cuestiona el poder, el dinero y la humanidad. Si deseas más información detallada sobre la serie o una comparación con proyectos similares, puedes contactarme en cualquier momento. La industria de las series de televisión turcas ha comenzado a atraer una gran atención en el ámbito internacional, especialmente en los últimos años. Con la inversión de plataformas digitales como Netflix, Disney y Amazon Prime en Turquía, han surgido proyectos que llegan a una amplia audiencia no solo en el país sino también en el extranjero. Uno de estos proyectos es Old Money y llama la atención no solo por su elenco de estrellas, sino también por su descripción profunda y su arco argumental único. A lo largo de la serie, hay un conflicto entre personajes que representan dos estilos de vida diferentes. En realidad, la historia de Osman y Nihal puede considerarse como una alegoría que refleja la transformación de las sociedades actuales. La historia de Osman representa la de un emprendedor que empieza desde cero y crea su propio servicio asumiendo grandes riesgos. Revela cuán importantes se han vuelto el esfuerzo y las oportunidades individuales en las sociedades modernas. La historia de Nihal refleja la fuerza de los valores tradicionales y los lazos familiares. Una filosofía de vida en la que la riqueza se transmite de generación en generación no solo como patrimonio material sino también cultural. La historia de estos dos personajes presenta al público no solo amor y rivalidad, sino también un conflicto entre las imágenes del mundo moderno y tradicional. Osman es un personaje que se aferra a la vida con su determinación e inteligencia. Nada le es imposible para sobrevivir, se hizo rico tomando decisiones difíciles y luchando. La historia de Osman representa un éxito individual y una fuerte voluntad. Sin embargo, detrás de esta postura tan dura, quizás haya una formación emocional que hayas experimentado en el pasado. La interpretación exitosa de Gina Kurek de personajes tan profundos puede hacer que el personaje de Osman sea magnífico. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.